Botella de orina. El obstáculo. La primera vez que escuché lo de la botella bajo el freno fue en un paradero, de madrugada, con café recalentado y el aire oliendo a diésel. Un veterano lo contó sin gritar, sin adornos, como quien ya lo vio, como quien no necesita convencer a nadie. «Eso no es chiste, compa», dijo. «Eso pasa, y cuando pasa, no te da chance de rezar». Yo me reí, la neta, porque uno se ríe de lo asqueroso para no pensar en lo peligroso, pero me quedó sonando, y con el tiempo, entre ruta y ruta, me di cuenta de que no era un cuento aislado. Lo han repetido en distintas autopistas, con distintos nombres, con los mismos detalles. El apuro, la botella, el freno que se pone duro y el golpe. Rodrigo, el de esta historia, no era un loco ni un novato. Era de esos que manejan bien, que te acomodan el tráiler en el muelle como si fuera una carreta de juguete. Pero también era de esos tercos que no paran porque se pierde tiempo, porque luego no hay lugar, porque ahorita aguanto. Iba cargado, noche cerrada, autopista larga, de esas que te van comiendo el cuerpo poco a poco. No era sueño todavía, era esa fase previa, ojos abiertos, mente medio automática, piernas pesadas, y encima la vejiga, la maldita vejiga como reloj. Primero te avisa bonito, luego ya no. Rodrigo llevaba rato con esa presión incómoda, ese ardorcito que te hace acomodarte en el asiento. Se subió el cierre del pantalón como si eso ayudara. Se dijo, «En el siguiente paradero». Pasaron 20 minutos, luego otros 15. Y nada. La autopista seguía corriendo lisa, el motor parejo, el radio con estática, y esa sensación en la panza que ya no te deja concentrarte igual. Y ahí es donde entra el hábito, el que muchos niegan, pero muchísimos hacen. Una botella vacía de refresco, de esas duras, transparente, con la boca ancha. La agarró sin pensarlo mucho, como si fuera rutina. En la cabina, con el movimiento, con los nervios. Hacer eso es un circo. Te quemas, te embarras, te desesperas. Pero cuando por fin sientes alivio, te engañas. Crees que resolviste un problema. Y lo que en realidad hiciste fue meter un peligro nuevo en tu cabina. Rodrigo terminó, cerró la botella como pudo y la dejó ahí nomás, en el piso del copiloto, cerca del túnel central. No la guardó en una bolsa, no la acomodó, no la tiró en una parada porque no se detuvo, la dejó suelta, como se dejan sueltas las cosas que uno jura que no se van a mover. El tráiler vibraba, el asfalto tenía esos parches que parecen nada, pero hacen brincar todo. La botella empezó a rodar despacito, de un lado a otro, como si estuviera buscando su lugar. Rodrigo ni la miró. Ya estaba cómodo otra vez, ya se sentía bien. Y eso es lo más traicionero. Cuando el cuerpo se calma, la mente se confía. Más adelante, el tráfico se empezó a poner más denso. No un tapón, pero sí esa fila donde todos van pegaditos. Rodrigo iba a velocidad constante, calculando distancia, como siempre. Luces rojas a lo lejos. Un sedán pequeño delante de él, de esos que parecen insecto cuando los tienes a cierta distancia. De repente, y esto pasa siempre así, sin aviso el carro de adelante frenó en seco. No sé si fue un perro, un bache, alguien que se le metió. Da igual. Lo que importa es ese instante donde tus ojos detectan el cambio y el cuerpo reacciona antes de pensar. Rodrigo soltó el acelerador y se fue directo al freno, con toda la pierna. Y ahí vino lo raro. No bajó. O sea, bajó poquito, nada más, como si el pedal pegara contra algo, como si estuviera duro, como cuando pisas una piedra. Rodrigo soltó una grosería, instintiva, de esas que salen cuando el mundo no cuadra. Volvió a patear el pedal, más fuerte, con el talón y con la punta, tratando de ganarle al sistema. Pero el pedal no hacía el recorrido completo.
El tráiler cargado seguía empujando hacia adelante con esa fuerza bruta que no negocia, y el sedán allá enfrente creciendo, 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 como si se te viniera encima. En esa fracción de segundo, Rodrigo sintió un frío feo por la espalda, no de miedo romántico, no, un miedo seco, práctico, el miedo de saber que ya valiste si no solucionas eso ya. Trató de meter cambio, trató de soltar y volver a pisar. Manoteó hacia el volante como si pudiera detener el aire. Tocó el claxon, largo, desesperado. Vio las luces del sedán brincar, el frenado, y vio cómo se le iba acabando el espacio. Y entonces lo vio. Abajo, entre sombras, algo claro, brillante, atravesado justo donde no debía. La botella no estaba donde la dejó. Se había rodado con el movimiento y, en la mala suerte más perfecta del mundo, se metió debajo del pedal del freno. No lo bloqueaba como un ladrillo, lo bloqueaba peor, lo suficiente para que el pedal se sintiera duro, para que no bajara lo necesario, para que cada pisotón fuera un casi, un por poquito, un freno a medias. Rodrigo pateó la botella con el pie, tratando de empujarla a un lado. Pero cuando estás frenando, tu pie quiere estar en el pedal, no buscando cosas en el piso. Y con el tráiler vibrando, con la cabina temblando, con el cuerpo tenso, patear algo ahí abajo es como querer sacar una piedra de una puerta mientras la puerta te aplasta. La botella se deformó un poco, crujió, se movió apenas, pero no salió. 2 segundos. 2 segundos suenan a nada cuando los dices, pero a 80 kilómetros por hora, 2 segundos son un abismo que no alcanzas a brincar. El tráiler pegó. No fue un golpecito, fue un impacto pesado, de metal contra metal, de masa contra un objeto frágil. El sedán se arrugó hacia adelante como papel. El sonido no fue una explosión de cine, fue algo peor. Un trueno sordo, un arrastre, vidrio reventando, y luego ese silencio cortado por el rechinar de llantas y el golpe final cuando todo se detiene. Rodrigo se quedó con las manos clavadas al volante, respirando como si le hubieran hundido el pecho. No escuchaba el radio, no escuchaba su propia voz. Sentía el corazón en la garganta y un temblor en las piernas que no se quitaba aunque ya no estuviera frenando. Bajó como pudo, las luces de emergencia parpadeando, el olor a caucho quemado, el aire frío pegándole en la cara, y el carro ya no era carro, era un montón de formas torcidas. Rodrigo caminó unos pasos y se quedó parado, sin saber qué hacer primero, si correr, si llorar, si vomitar, porque hay escenas que no te entran completas en la cabeza, las ves, pero no las entiendes. Gente empezó a acercarse, unos con celulares, otros gritando. Alguien dijo, «¡Llama a la ambulancia!». Alguien más le gritó cosas a Rodrigo. Él no contestaba, nomás señalaba la cabina, como si quisiera explicar algo imposible. No fue que venía dormido, no fue que iba en el teléfono, fue una botella estúpida. Cuando por fin regresó al tráiler, miró hacia el piso y ahí estaba. La botella aplastada a medias, con la tapa todavía puesta, atorada como si hubiera nacido para estar ahí. Rodrigo la agarró y la aventó lejos con una rabia que parecía contra sí mismo. Y aquí es donde la historia cambia de accidente a leyenda, porque el veterano que me la contó dijo algo que se me quedó pegado, que después del golpe, Rodrigo no podía dejar de oler orina aunque ya no hubiera botella, que en la cabina, semanas después, el olor volvía a salir cuando él pisaba el freno, como si el tráiler le recordara cada vez, aquí empezó tu desgracia. Dicen que Rodrigo siguió trabajando un tiempo, pero que se le metió un miedo raro, no a la carretera, no al monte, al simple acto de frenar. Cada vez que veía luces rojas adelante, sudaba frío. Cada vez que escuchaba una botella rodar, de refresco, de aguace, le erizaba la piel. Un compañero contó que una madrugada lo vio detenido en el acotamiento, temblando, con la puerta abierta.
Le preguntó qué traía. Rodrigo nomás dijo: escuché algo rodar aquí adentro. Y el otro se asomó y no vio nada. Pero Rodrigo juraba que sí. Juraba que la botella seguía ahí, buscándole el pie, buscándole el freno. Como si la cabina se hubiera quedado con ese objeto maldito grabado en la memoria. Y mira, yo no te voy a decir que la botella tiene alma, ni que es un fantasma. No, la parte más fea de esta historia es que no necesita nada sobrenatural para dar miedo. Da miedo porque es real, porque es tonto, porque es evitable, porque nace de una decisión chiquita. No paro, aguanto, ahí la dejo. Desde que escuché esto, yo tengo una regla bien simple. Si tengo que parar, paro. Me vale perder 10 minutos, me vale que me digan exagerado. Y en la cabina nada va suelto en el piso. Nada, ni botellas de agua, ni latas, ni bolsas, ni herramientas. Porque en carretera, lo que te mata casi nunca es el monstruo, es el detalle. Y si algún día sientes que te estás haciendo el valiente con la vejiga, acuérdate de esto: no hay carga, no hay entrega, no hay prisa que valga más que un freno completo cuando la vida te lo exige. Gas en la ventila, el sueño profundo. Aquella noche, Saúl venía de un viaje pesado. Tenía los ojos como lija, la espalda tiesa de estar sentado y la cabeza zumbándole por el ruido constante del asfalto. Había prometido llegar a tal hora, pero se le atravesaron 2 retenes, un tramo en obra y un tráfico que no avanzaba. Cuando por fin vio un paradero, no era de esos iluminados con restaurante y baños decentes. Era uno de esos paraderos de mala fama. 3 focos amarillos colgando, camiones acomodados como pueden, un puesto vendiendo café de termo y un baño que mejor ni mirarlo. Se estacionó al fondo, donde creyó que nadie lo iba a molestar. Motor apagado para ahorrar diésel, ventanas arriba, seguro puesto. Esa sensación tonta de ya, al fin, como cuando te quitas las botas. Se acomodó en el camarote y soltó un suspiro que le salió solo. Afuera, el lugar sonaba raro, no por ruido, sino por lo contrario. Había gente, sí, pero se movían como con cuidado. Se escuchaban puertas abrirse y cerrarse, pasos, de vez en cuando una risa corta. Y luego otra vez ese silencio que no es normal. Saúl se dijo: no le des mente, estás cansado. Sacó el celular para avisar que se quedaba a dormir. Ni terminó el mensaje, se le cerraron los ojos. El problema es que el cansancio te hace bajar la guardia sin darte cuenta. No sabe cuánto tiempo pasó, media hora, 1 hora. El caso es que se despertó a medias por un olor rarísimo, como a solvente, como a hospital, mezclado con algo dulce. Al principio pensó que era de afuera, alguien fumando algo, o algún químico de esos que huelen fuerte en los talleres. Pero el olor parecía meterse directo por la nariz, como si estuviera ahí adentro con él. Entre sueños, murmuró: ¿y esa vaina? Intentó incorporarse, y ahí fue cuando se dio cuenta. El cuerpo no le respondió bien. No era sueño normal. Era como cuando te duermes encima de un brazo y se queda muerto, solo que esta vez era todo. Quiso mover la mano y le pesó como si tuviera una pesa amarrada. Quiso abrir bien los ojos y le ardieron, se le aguaron. El corazón le empezó a latir rápido, porque tu mente se da cuenta, antes que el cuerpo, de que algo está mal. «Levántate», se dijo. «Levántate ahora». Pero el cuerpo, nada. Escuchó algo afuera, bien cerca, como pasos pegados a la cabina. Luego, un sonido leve. Un tss, como si alguien presionara un aerosol. No fue dentro, fue por fuera. Y justo después, el olor se puso más fuerte, más directo, como si la cabina respirara por un solo huequito. Saúl se acordó de algo que había oído 1000 veces y que siempre creyó medio cuento. Que te duermen por las ventilas, por las entradas de aire, por donde no te imaginas. Y ahí mismo se le metió el frío en el estómago.
Quiso gritar, pero la voz no le salió. Apenas un gemido. Trató de golpear la pared de la cabina, hacer ruido, lo que sea, y lo único que logró fue raspar con los dedos como si estuviera bajo el agua. La desesperación le pegó duro, porque no era que estuviera dormido, estaba despierto por dentro, pero atrapado en su propio cuerpo. La escena siguiente la recuerda como en pedazos, como fotos mal tomadas. Un golpe seco, luego otro. El cristal no explotó de una vez. Primero aguantó, luego cedió con un crujido feo. Entró aire frío de golpe y con él entró el murmullo de voces bajas, apuradas, sin gritos. Gente que sabe lo que hace. Dale, dale, rápido. Ese está planchado ya. Saúl sintió manos fuertes, sin miedo, que le agarraron el hombro y la pierna. Lo jalaron como si fuera un saco, como si pesara menos de lo que pesa un hombre vivo. Su cara chocó con la orilla del camarote y le dolió, pero el dolor llegaba tarde, como con retraso. Le doblaron el cuerpo, lo acomodaron en el piso, allá abajo, donde casi no se ve desde afuera. Y él, viendo todo por una rendija de conciencia, sin poder hacer nada. Lo más horrible no fue que lo tocaran, fue darse cuenta de que no le importaba al cuerpo, o sea, sí le importaba a su mente. Pero el cuerpo estaba rendido, el miedo estaba despierto y el músculo apagado. Escuchó una puerta abrirse, el clac del seguro. Después, un sonido que le heló la sangre, el de alguien sentándose al volante, con esa tranquilidad de «esto es mío». El tablero se encendió, luces, el pitido corto de la electrónica, luego el motor, ese rugido que Saúl conocía como su respiración diaria, pero esa vez sonó como si estuviera en manos ajenas. El camión vibró y se movió. Y Saúl, adentro, mientras arrancaban, sintió el vaivén, el golpe de la suspensión, el cruce por los baches del paradero. Escuchó que cerraban una puerta de un golpe y que alguien reía bajito, como celebrando sin querer hacer escándalo. No era una risa loca, era una risa práctica, la risa de quien ya cobró. Pasaron minutos o horas, imposible saber. El gas, o lo que fuera, lo tenía como hundido. A ratos parecía que se iba a despertar, y justo cuando intentaba moverse, volvía a caer en ese sueño pesado, como si te empujaran la cabeza contra una almohada. En uno de esos momentos en que logró estar más consciente, oyó una conversación. ¿Y el chofer? Ahí está, no jode, después lo tiramos. Esa frase, después lo tiramos, le quedó grabada como una astilla. Trató de rezar. Le salió un pensamiento sin forma. Se imaginó el camino, el camión saliéndose a una loma, chocando, y él sin poder ni cubrirse la cara. Se imaginó que lo bajaban en un monte y lo dejaban ahí, todavía dormido, para que lo encontrara quien sea, o que no lo encontrara nadie. El cuerpo seguía sin reaccionar. No recuerda cuándo pararon por primera vez, pero recuerda la sensación del camión quieto y voces afuera, como si estuvieran en otro punto, un lugar más oscuro, más solo. Oyó que abrían y cerraban compartimentos, que hablaban de la carga como quien revisa mercancía en un mercado. Esto se mueve rápido. Apúrate que aquí no me gusta. Después, otra vez el motor, otra vez el movimiento. Y, de pronto, el silencio. El silencio no de nadie habla, sino de ya no hay motor. Nada vibra, nada se mueve. Saúl sintió que lo levantaban otra vez. Ahora sí lo subieron, como cargando un bulto, y lo dejaron tirado en el suelo de tierra. Le pegó la humedad en la cara, olía a monte, a polvo, a hojas, y ese olor, por raro que suene, le salvó un poquito la vida, porque le cortó lo químico, le entró aire real. Alguien dijo, déjalo ahí, si se muere, se muere. Vámonos. Se fueron. Saúl se quedó escuchando cómo se alejaban, primero pasos, luego una puerta, luego un motor perdiéndose. El mundo se le quedó grande y vacío, y él inmóvil,
No sabe cuánto tardó en recuperar algo de fuerza, tal vez 1 hora, tal vez más. Lo primero que pudo mover fueron los dedos, después un brazo. Después se volteó de lado y vomitó seco, sin fuerzas, con la garganta ardiendo. Le dolía la cabeza como si le hubieran apretado el cráneo con un aro. Tenía los ojos irritados, la boca amarga, la lengua pesada. Cuando por fin logró sentarse, le temblaban las piernas como a un becerro recién nacido. Lo que vio alrededor no era un paradero ni una carretera. Era una salida de tierra, un tramo perdido, como un camino secundario. Tenía el pantalón sucio, un raspón en la mejilla y el celular desaparecido. La cartera desaparecida. Su unidad desaparecida. Su trabajo, su semana, su vida metida en esa caja desaparecida. Lo peor fue el pensamiento que le entró después, ese que no te deja en paz. Pude no despertar. No pude perder el camión. No pude perder la carga. No. Pude no despertar. Con el cuerpo hecho polvo, caminó hasta donde vio luces. Cada carro que pasaba lo miraba raro, como si fuera un loco. Cuando por fin alguien se paró, un señor mayor, Saúl solo pudo decir: me durmieron, me robaron, me dejaron tirado. El otro lo miró con esa cara de ya he oído eso, y le dijo: gas, ¿verdad? Saúl asintió, y se le aguaron los ojos de puro coraje. La denuncia vino después, el papeleo, las llamadas, y la culpa que siempre le echan al chofer, como si uno eligiera dónde le toca el crimen. Pero lo que a Saúl le quedó, más que el susto, fue una paranoia fea. Por meses no pudo dormir tranquilo en la cabina. Cada vez que olía algo raro, un limpiador, un perfume fuerte, gasolinase, le aceleraba el pulso. Se despertaba revisando la ventana, revisando el seguro, como si la noche estuviera esperando el segundo intento. Y aquí viene lo que él siempre remata cuando la cuenta, como advertencia, como quien no quiere asustarte pero tampoco quiere que seas el próximo. Uno cree que el peligro es el choque, el asalto con pistola, el retén falso, pero hay otra gente que no hace ruido, no te grita, no te apunta, solo te apaga, y cuando te apagan, tú no decides nada. Por eso, si el paradero se siente raro, no es idea tuya. Si puedes, sigue. Y si te toca dormir, busca luz, busca gente, busca cámaras. Porque en la carretera, a veces, el sueño no es sueño, es trampa. Motociclista invisible. Punto ciego. A Tomás le pasó en una vuelta cualquiera, de esas que haces 1000 veces y te sientes en automático, con el cuerpo cansado, el cuello tieso y la cabeza pensando en otra cosa. No era madrugada en carretera, no era una brecha rara, no era un tramo de sierra con niebla, era ciudad, tráfico, bocinas, gente caminando con prisa, lo normal hasta que deja de serlo. Tomás traía un remolque largo, de esos que no perdonan. Venía bajando por una avenida cargada, pegado a la derecha porque tenía que doblar en una esquina cerrada. Iba lento, a paso de tortuga, pero el camión pesa, y cuando pesa, manda. El volante se siente como si movieras un animal grande. Tarda en obedecer, pero cuando se decide, ya va. Él dice que lo primero que notó fue el olor. Suena raro, pero así lo cuenta. Mezcla de gasolina quemada, fritura de calle y el calor del motor. Ventana arriba, sudor pegado en la espalda y esa sensación de que la camisa ya no seca aunque la sacudas. Tomás se acomodó en el asiento, se limpió la mano en el pantalón y puso la direccional. No era una vuelta rápida, era la vuelta de cuidado, como le dicen. Esa donde tienes que abrirte un poquito para que el remolque no se coma la banqueta. Y en ciudad, abrirte es una invitación. Pásenle, aquí hay espacio. La gente no perdona espacios. Tomás miró el espejo grande, luego el chiquito, luego volvió a mirar.
Vacío, dice él. O sea, vacío de verdad. No una moto lejos, no un casco brillando, nada. Solo carros apretados atrás, un guagua o una camioneta con el bumper pegado y un señor en bicicleta por el otro lado. Todo normal. Se acercó a la esquina y, como hacen todos los que manejan un tráiler, se fue hablando solo sin darse cuenta. Suave, suave, no te apures. Esa vocecita que uno se da cuando está concentrado. Y ahí, justo ahí, metió el giro. Lo que sigue lo cuenta con la cara dura, pero los ojos le cambian, porque hay cosas que se te quedan grabadas aunque tú no las veas. En la ciudad, cuando tú doblas con un tráiler, hay un segundo donde el mundo se acomoda a tu tamaño. Las bocinas se callan tantito, la gente se frena y los más vivos buscan colarse por donde sea. Ese día, un repartidor en moto decidió meterse por la derecha, por donde no pasa nada, por donde creen que el camión no barre, por donde el espejo a veces miente. Tomás no lo vio, por eso el apodo. No lo vio porque entró justo en el hueco, en el lugar donde el camión tapa todo. Ni espejo, ni ventana, ni nada. Y porque la moto, en tráfico, es como un fantasma, aparece donde no estaba. Tomás asegura que escuchó un sonido raro, no como choque de carro, más seco, más feo, como cuando aplastas algo duro con una puerta pesada. Un crunch apagado, seguido de un grito cortito, ahogado, como si alguien no hubiera tenido tiempo ni de gritar bien. Y lo peor es que el cuerpo le hizo trampa. Sintió un brinquito, un tac bajo las llantas, un bache chiquito. Eso fue lo que su cabeza quiso creer, porque en ciudad hay baches por todos lados, tapas de alcantarilla levantadas, pedazos de cemento, lo que sea. Tu mente busca lo conocido para no volverse loca. Tomás soltó el volante un segundo, así de reflejo, y dijo: ¿Qué fue eso? ¿Me subí a la banqueta? Siguió avanzando. Medio metro, 1 metro, poquito, lo normal para completar el giro y enderezar el remolque. Y entonces empezó el ruido de la calle, pero distinto. No era la bocina típica, no era el del peatón. Era un griterío raro, como cuando algo se sale de control y la gente ya no sabe qué hacer más que gritar. Tomás vio manos señalando, vio caras abiertas, vio una mujer tapándose la boca, y ahí sí, se le apretó el estómago, porque eso no lo provoca un bache. Frenó. No frenó como emergencia, porque un tráiler no frena así nomás en una esquina llena. Frenó con cuidado, como con miedo de que si frenaba de golpe fuera peor. Se quedó quieto, y de repente el camión se volvió una cosa silenciosa por dentro, como si el motor respirara bajito. Tomás se quedó unos segundos sin moverse, con las manos todavía en el volante. Dice que le temblaban los dedos, no por frío, por una sensación rara, como hormigueo, como si el cuerpo supiera antes que la cabeza. Bajó, y al bajar, sintió el aire de la calle como un golpe. Todo se oía lejos, aunque estaba al lado. Bocinas, voces, pasos. Caminó hacia atrás por el costado del remolque y ahí fue cuando la realidad lo agarró de la camisa. La moto estaba aplastada, no tirada, no chocada, aplastada como lata, metida debajo, torcida, con pedazos regados. El casco, a un lado, rodando despacio como si todavía no aceptara que ya se había acabado todo. Y el repartidor estaba ahí. Tomás no da detalles fuertes cuando lo cuenta, solo dice: no fue un golpe, fue que lo pasé. Y ahí se le quiebra la voz, porque él sabe lo que significa que un remolque pase por encima. No hay, ay, se paró, no hay, se levantó, no hay segunda oportunidad. La gente estaba hecha un círculo, pero nadie se acercaba, no por indiferencia, por shock, como si el piso se hubiera vuelto peligroso. Uno gritaba que llamaran al 911, otro le decía a Tomás: tú no lo viste, tú no lo viste. Y alguien, un señor mayor, le repetía lo mismo como un rezo: en ese punto no se ven,
En ese punto no se ven. Tomás se quedó parado mirando, y lo único que podía decir era una tontería que se le escapó sola. Yo miré el espejo. Ahí es cuando entra la parte de leyenda, pero no de fantasmas, sino de esas cosas que pasan tanto que la gente les pone nombre para poder hablar de ellas sin derrumbarse. Porque después, cuando llegaron los oficiales, cuando tomaron fotos, cuando hicieron el escándalo, cuando la ambulancia llegó tarde para lo inevitable, un agente le dijo algo a Tomás que se le quedó clavado. Tú sabes que aquí pasa seguido. La gente dice que esa esquina se traga motoristas, que aparecen de la nada. Tomás, con la mente hecha pedazos, reaccionó casi molesto. ¿Cómo que aparecen de la nada? Yo no soy brujo, compa. Yo miré. Y el agente, sin drama, le señaló el espejo y la puerta. Aparecen de la nada, porque tú no los puedes ver. Ese ángulo te los esconde. Por eso les dicen invisibles, no porque sean espíritus, sino porque el camión los borra. Esa misma noche, Tomás no durmió. Dice que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el crunch, que sentía en el pie el pequeño brinco como si se repitiera. Y lo más feo, la frase que se le quedó dando vueltas en la cabeza, como si alguien se la susurrara: no fue un bache. Al otro día, en el patio, otros choferes se le acercaron, no a acusarlo, a hablarle como se le habla a alguien que ya cruzó una línea que nadie quiere cruzar. Uno le contó de otro caso, de un amigo, de un primo. Historias parecidas, todas con lo mismo. Moto pegada a la derecha, rebase rapidito, esquina cerrada, tráiler girando. Y ahí es donde nace el mito, el origen que te piden para el video. Porque los choferes, para explicar lo que no se ve, inventan nombres. Unos dicen que el motociclista aparece cuando tú estás más cansado. Otros juran que lo ven en el retrovisor por un segundo, aunque no hay nadie. Hay quien dice que, después del accidente, cada vez que Tomás pone direccional a la derecha, le parece escuchar un motorcito, como zumbido, pegado a la puerta, y que se le eriza la piel aunque esté en pleno sol. ¿Es verdad? No lo sé, pero sí sé algo. Cuando tu cabeza queda marcada por un segundo así, tu cuerpo inventa señales para que no te vuelva a pasar. A veces te avisa con miedo, a veces con sonidos imaginados, a veces con un sudor frío de la nada. Tomás, desde ese día, cambió su rutina. No por superstición, sino por sobrevivencia. Ahora, antes de doblar, baja un poquito la ventana. Apaga la música. Hace ese chequeo. Extra. Espejo. Espejo. Asomada rápida. Y si puede, pita. Un toquecito de bocina, no agresivo, solo para decir, aquí voy. También se toma más abierto el giro y no le importa que le piten atrás. Que me piten, dice. Peor es lo otro. Y cuando algún motorista se le pega demasiado, Tomás no se enciende como antes. No se pone a pelear. Se pone tenso, sí, pero se concentra. Porque aprendió lo más cruel. En esa pelea no gana nadie. Ni el chofer que tenía la vía, ni el motorista que solo iba a pasar, ni la familia que después recibe una llamada que parte la vida. Por eso, si este video tiene que cerrar con algo, Tomás lo dice simple, sin frases bonitas. En ciudad, un tráiler no es un carro grande. Es otra cosa, es peso, es inercia, es un punto ciego que se traga personas. Y una moto, por muy ágil que sea, es frágil, un error de segundos. Y ya. Así que si manejas camión, no confíes en está vacío. El espejo no siempre cuenta todo. Tómate el segundo extra, ese segundo puede ser una vida. Y si andas en moto, no te metas por la derecha en una vuelta aunque quepa, aunque tú puedas. Porque puede que el chofer no te vea. Y ahí, en ese ángulo muerto, tú te vuelves el motociclista invisible. Y lo invisible, cuando te pasa por encima, no deja espacio para arrepentirse. La fiebre, el delirio. A Paco lo conocían en el patio como el cumplidor.
no el más hablador, no el más simpático, pero sí el que no fallaba. Si decía llego, llegaba. Si decía salgo temprano, salía. Y eso, en este oficio, vale oro. Y también te puede matar, porque aquí la frase es la misma desde hace años. Si no trabajas, no comes. Y aunque suene feo, es verdad. La renta no espera, la comida no se fía, y el patrón no se conmueve porque amaneciste malo. Ese día Paco ya venía raro desde la tarde. No era, ¡ay, me duele tantito la cabeza! No, era esa sensación de cuerpo pesado, como si por dentro te hubieran echado cemento. Tenía la cara caliente, los ojos como brillosos, y en ratos le daba un escalofrío que lo hacía apretar los dientes. Se me metió un aire, dijo primero, como diciendo lo más fácil. Después, ya ni quiso hablar mucho. En el descanso, cuando se bajó a estirar, se tambaleó apenas, como cuando te levantas rápido. Se agarró del estribo y se quedó quieto un segundo, respirando. Los compañeros lo vieron y uno le soltó la típica. ¿Qué? ¿Ya te pegó la edad? Paco se rió por compromiso, pero esa risa salió seca, como sin fuerza. Alguien le ofreció una pastilla, el clásico, tómate esto y se te baja. Paco la agarró, se la echó con un trago de agua tibia y se quedó mirando al vacío como si estuviera contando algo en la cabeza. A los 10 minutos ya estaba sudando otra vez, pero sudor raro, de ese que te empapa la espalda aunque estés sentado y sin hacer nada. Le preguntaron si de verdad iba a salir. Sí, dijo. Ya casi entrego. Nomás llego y me tiro. Y ahí empezó el problema. Esa mentira que uno se dice a sí mismo. Nomás llego. Como si llegar fuera un botón que se aprieta y ya. Cayó la noche, y con la noche, la lluvia. No una lloviznita romántica, no. Lluvia de carretera, la que se vuelve pared cuando te pega de frente. Las luces de los carros se estiran, se deforman, y los charcos se esconden para morderte las llantas. Paco salió igual, porque el reloj le estaba mordiendo el cuello. Dentro de la cabina hacía calor y frío al mismo tiempo. ¿Te ha pasado cuando tienes fiebre fuerte? Que sientes el cuerpo hirviendo, pero por dentro te da un temblor como si estuvieras en un congelador. Paco traía el cuello mojado, la camiseta pegada, y aún así se subió el cierre de la chamarra hasta la barbilla. Los dedos le temblaban en el volante. No mucho, lo suficiente para que él se diera cuenta y apretara más, como si apretar resolviera algo. En el tablero, las luces parecían demasiado brillantes. Los indicadores, los números, hasta el reloj. Todo le pegaba en los ojos como si le apuntaran con una linterna. Parpadeaba y sentía arena, sequedad, ese ardor que te obliga a frotarte aunque sepas que empeora. Ya casi, se repetía. Y a ratos se daba cuenta de que estaba hablando solo. Eso fue lo primero que lo asustó de verdad. La carretera se volvió un túnel, negro, mojado, con reflejos. Los limpiaparabrisas iban rápido, pero no daban abasto. Y en esa película de agua, las luces de los postes empezaron a hacer raras. Una luz se volvía dos se volvían 4, como si el mundo tuviera eco visual. Paco tragó saliva y sintió un sabor metálico en la boca. No, cálmate, murmuró, como si le hablara a un perro nervioso. Bajó un poquito la velocidad, pero tampoco podía bajarla tanto. Con carga, con lluvia y con el miedo de que te pegue un alcance por detrás, uno anda tenso, siempre. En un tramo donde la carretera hace una curva ligera, vio algo, o creyó verlo, una sombra larga, como la caja de un tráiler cruzándose apenas en el carril contrario. Lo vio clarito por un segundo. 2 faros blancos, demasiado altos, demasiado separados, y en su cabeza, sin avisar, se encendió la alarma. ¡Ese viene encima!, gritó, pero no se lo gritó a nadie, se lo gritó al vacío.
al parabrisas. Pisó el freno, no a fondo, porque en lluvia eso es sentencia, pero sí firme. Y cuando lo hizo, el mundo se le fue de lado un instante, no por el camión, por su cabeza, como si el cuerpo se le apagara y prendiera al mismo tiempo. La sombra seguía ahí, pero no se acercaba como debería. Era como una imagen pegada a la carretera, y eso lo confundió más, porque si viene un camión, lo sientes crecer, lo sientes encima. Esto no. Esto era como un fantasma de luz. Paco parpadeó y de pronto la sombra ya no estaba. En su lugar era solo un poste con su lámpara y el reflejo en un charco, nada más. «Me estoy volviendo loco». «No, no», dijo. Se llevó una mano a la frente y la sintió ardiendo. «Tengo fiebre». «¿Eso es?» Como si ponerle nombre lo hiciera menos peligroso. Pero el cuerpo no entiende de explicaciones. A los minutos le llegó un mareo grueso, pesado, de esos que te suben desde el estómago. Le dio náusea. El olor de la cabina, plástico, café viejo, humedad le pegó horrible. Abrió un poquito la ventana y el aire frío le cortó la cara. Se le erizó la piel y aún así sintió alivio. El problema es que con la ventana abierta empezó a oír la lluvia de otra forma, como si alguien caminara sobre el techo. Pasos. Tac, tac, tac. Un ritmo que no cuadraba con el agua. Paco miró hacia arriba, hacia el techo de la cabina, con esa vergüenza interna de «no puede ser que me esté asustando por eso». Pero el sonido estaba ahí, o él lo estaba inventando. Y eso era peor. En la radio trató de buscar algo, cualquier voz humana, música, lo que sea. Puro ruido, estática, una señal que entraba y salía. Y en medio de esa estática, juró escuchar un susurro, como cuando alguien habla bajito cerca de tu oído, pero no entiendes qué dice. Paco apagó la radio de golpe. Se quedó el silencio y el golpe del agua. Ahí es cuando la cosa se puso fea. En una recta larga, con poca visibilidad por la lluvia, vio otra vez los faros. Esta vez sí venían de frente, faros blancos, fijos, clavados. Y esta vez no era un poste, era una forma, una masa oscura detrás de las luces. Un camión, claro, un camión en sentido contrario. Nada raro, ¿no? Hasta que Paco se dio cuenta de un detalle que le heló la sangre. Ese camión no tenía reflejo en el pavimento mojado. Las luces estaban, sí, pero el suelo no lo devolvía. Como si flotara un poquito, como si no tocara la carretera. «¿Qué diablos?», susurró. Y ahí, sin pensarlo, hizo lo que no se debe hacer en lluvia. Dio un volantazo para abrirse, para esquivar lo que él sentía que lo iba a reventar. El tráiler se fue hacia la orilla. La llanta mordió la cuneta, y cuando una llanta grande muerde algo que no perdona, el resto del camión obedece, aunque tú no quieras. El peso jaló, la caja empujó, y en un segundo el mundo se convirtió en puro lado. Paco sintió el golpe como un trueno seco, metal, vidrio, el chasquido de algo rompiéndose. La cabina se inclinó y luego se vino abajo, como si alguien hubiera empujado una caja enorme con una mano invisible. Todo se movió, herramientas, termos, papeles, lo que fuera que anduviera suelto. Un caos dentro de un espacio pequeño. Y en medio de ese caos, Paco no gritó. Eso fue lo raro. No le salió el grito, le salió un gemido, como de animal cansado, porque su cuerpo ya estaba débil antes del impacto. La fiebre ya le había robado parte del control. El accidente solo terminó de empujarlo. Cuando el camión se detuvo, hubo un silencio pesado. Se escuchaba la lluvia y, a lo lejos, algún motor pasando sin parar. Paco estaba amarrado por el cinturón, colgando un poco de lado. Sentía la boca seca, la lengua grande. Quiso moverse y el cuerpo no respondió rápido, como si él diera la orden y el cuerpo la recibiera tarde. Lo primero que hizo fue buscar el celular. No lo encontró. Tanteó el piso, los lados,
Nada. Le entró pánico. No, no, no me jodas. A oscuras, con la cabina chueca, con el agua filtrándose por algún lado, se sintió chiquito, vulnerable como un niño. Y entonces, otra vez, el mismo truco de su mente. Vio una luz acercarse. 2 luces. Faros. Paco contuvo la respiración. El camión fantasma venía despacio, como si se asomara a ver qué encontró en la cuneta. Las luces iluminaron la lluvia y por un segundo se reflejaron en el parabrisas roto. Paco quiso taparse la cara, pero no podía levantar bien el brazo. Las luces se quedaron quietas y en la cabina se escuchó un golpe. Toc, toc, como si alguien golpeara la puerta. Paco, con la voz ronca, alcanzó a decir: «Ayuda, por favor». Y cuando lo dijo, se dio cuenta de que su voz sonaba lejos, como si la estuviera oyendo por un pasillo. Otro golpe. Toc, toc. Paco cerró los ojos fuerte, apretando la cara, esperando el peor. Esperando que abrieran, que entraran, que lo remataran, que lo asaltaran. Lo que fuera. Porque en carretera uno piensa en todo. Cuando volvió a abrir los ojos, no había luces, no había golpes, solo lluvia. Horas después, porque el tiempo ahí se volvió chiclelo, encontró una patrulla que sí se detuvo. Le hablaron, lo sacaron como pudieron, y el paramédico dijo lo primero que cualquiera diría al tocarlo: «Este hombre está hirviendo. Fiebre alta, deshidratación, el cuerpo en la cuerda floja». Lo subieron a la ambulancia y ahí, ya medio ido, Paco alcanzó a balbucear. El camión, el que venía, no se reflejaba. El paramédico lo miró sin burlarse, pero con esa cara de «este está delirando». Y claro, ¿quién no pensaría eso? En el hospital, cuando se estabilizó, le diagnosticaron una infección fuerte. Algunos dijeron que pudo ser dengue, otros que una gripe pesadísima que se le complicó. Lo cierto es que la fiebre lo traía al borde, y con fiebre así, tu cabeza te pone películas. A veces escuchas cosas, a veces ves sombras donde no hay nada. No porque estés loco, sino porque tu cuerpo está peleando y tu cerebro está fallando. Pero aquí viene lo que alimentó la leyenda. Al día siguiente, un agente de seguros fue a tomar fotos, un mecánico fue a revisar el camión, y un viejo de grúa, de esos que han visto de todo, soltó una frase que se quedó dando vueltas. «Está raro. No hay huella de frenado fuerte antes de salirse. Como que nomás se abrió y ya». Y otro, que estaba ahí escuchando, agregó: «A veces pasa. Con fiebre, con sueño. La gente jura que ve algo, y lo ve tan real que se mata por esquivarlo». La historia se regó como se riegan las historias en los patios y en las casetas, rápido, con detalles añadidos. Que si Paco vio un tráiler viejo sin placas, que si era un camión quemado de un accidente de hace años, que si en esa curva siempre se aparece algo cuando está lloviendo. Y claro, con el tiempo ya no era Paco tenía fiebre, era la carretera se lo quiso llevar. Paco, cuando volvió al trabajo meses después, no hablaba mucho del tema, pero un día, en confianza, dijo algo simple, sin ganas de impresionar: «Yo sé que estaba enfermo, pero te juro que lo vi, y aunque haya sido mi mente, eso no lo hace menos peligroso, porque lo que me tumbó no fue un fantasma, fui yo, por necio, por querer llegar a como dé lugar». Y ahí está la advertencia, no la de «no manejes porque se te va a aparecer un camión del más allá». No, la real, la que debería dar miedo de verdad. Si traes fiebre, si traes el cuerpo hecho trapo, si estás temblando, mareado, con la vista rara, no eres tú al volante. Es tu cuerpo en modo emergencia y tu mente inventando atajos para sobrevivir. Y en carretera, un segundo inventado te cuesta la vida. Porque la leyenda del camión fantasma no nació del más allá, nació de algo peor, de la costumbre de aguantar hasta reventar, y de la mentira que todos nos decimos cuando estamos mal.
Ya casi llego. Fuga de amoníaco, la nube blanca. Luis era de los que manejan derecho, sin alardear. Un tipo normal, de esos que traen la camisa sudada pegada a la espalda y los ojos con ojeras porque la ruta no perdona. Ese día le tocaba un viaje delicado, una pipa con amoníaco anhidro. No es carga para andar jugando, no es una cosa que se cae y ya. Es de esas sustancias que, si se salen, no piden permiso. Según cuentan, Luis llevaba horas cuidando cada bache, cada frenón, cada tope escondido. Porque cuando manejas materiales peligrosos, el miedo no se te nota en la cara, pero lo traes en las manos. Aprietas el volante más de la cuenta, y aún así, lo peor casi nunca viene por ti, viene por el otro. Zona urbana, tráfico pesado, bocinas, motos metiéndose donde no caben, carros queriendo ganarte el espacio como si estuvieran en carrera. Luis iba despacio, como debe ser, midiendo distancia. En esas, un auto se le cerró feo, de esos que se avientan sin ver, como si el tráiler fuera a frenar igual que un carrito. Luis alcanzó a pisar el freno, pero cuando llevas tanto peso atrás, el tiempo se estira. El golpe no fue un trancazo de película, fue un impacto seco, corto, un tac, que en otra situación se arregla con un bájate y vemos. Aquí no. Lo que se dañó no fue la carrocería bonita, ni una defensa. Fue una válvula, un punto sensible del tanque, un detalle chiquito, de esos que nadie mira hasta que ya es tarde. Y entonces se oyó. No un choque, no gritos, no alarma. Un silbido, un pez que al principio suena lejos, como si alguien abriera una llanta gigante, pero de inmediato se vuelve enorme, metido en los oídos, como si el aire estuviera escapándose del mundo. Luis bajó de la cabina y lo primero que vio fue eso, una nube blanca espesa, como neblina, pero rara, porque no subía. Se pegaba al suelo y se iba extendiendo con prisa, como si tuviera vida. En cuestión de segundos, ya estaba rodeando llantas, colándose por debajo de los carros, metiéndose por donde encontrara espacio. El segundo golpe fue el olor. Quien ha olido amoníaco fuerte lo sabe. No es feo, es agresivo, te cachetea, te entra y te dobla. Y aquí no era un olorcito de limpieza. Era como si te metieran una mano invisible en la garganta y te apretaran. Luis intentó gritar, pero la voz le salió quebrada. Dicen que lo vieron manotear, señalar, hacer señas desesperadas, que lo escucharon gritar algo como: «¡Corran! ¡No respiren! ¡Aléjense!». Pero cuando la gente entra en pánico, no escucha palabras, solo escucha su propio corazón. En el tráfico, los carros estaban atorados, algunos no podían moverse, otros, por reflejo, bajaron el vidrio para ver qué estaba pasando. Ese fue el error que muchos recuerdan con vergüenza después, porque la nube se les metió como agua, no la ves entrar, y de pronto estás tosiendo como si te hubieran echado fuego por dentro. Primero fue la tos, después los ojos, ardor, lágrimas, parpadeo desesperado, luego el pecho, esa sensación de querer agarrar aire y sentir que el aire te muerde. La gente empezó a salir tambaleándose, con la cara roja, tosiendo a lo bruto, sin dirección. Y aquí es donde la historia se pone fea de verdad. Porque la nube no solo estaba en la calle en ciudad tiene puertas, ventanas, rendijas, tiene casas pegadas, tiene negocios, tiene un colmado, una farmacia, una tiendita con aire prendido. Y la nube se fue metiendo, bajita, callada, como humo pesado. Hay un detalle que siempre se repite y a mí me da escalofríos. La nube caminaba, no porque fuera fantasma, sino porque avanzaba pegada al piso, rodeando esquinas, entrando por patios, metiéndose bajo portones como si buscara a quien agarrar. En una esquina,
Cuentan que una señora salió con un niño en brazos. El niño lloraba porque le ardían los ojos. La señora no sabía si correr, si regresar, si taparle la cara. La gente alrededor gritaba cosas distintas. «Métete, vete pa' allá, no, por ahí no». Y cuando todos dan órdenes al mismo tiempo, el cerebro se bloquea. Luis, por su parte, estaba en modo automático. La responsabilidad lo golpeó más duro que el choque, porque él sabía lo que cargaba. Sabía que una fuga así no era un chiste. Dicen que quiso acercarse a cerrar algo, que dio 2 pasos y se dobló, que el mismo aire lo sacó, que terminó de rodillas, tosiendo, con la cara mojada, como si le hubieran echado arena en los ojos. Ahí entendió que no era de valentía, era de supervivencia. En cuestión de minutos, llegaron los primeros policías y paramédicos. Y aquí pasó lo que pasa casi siempre al inicio de un desastre. Nadie tenía el control completo. Los policías gritaban que se alejaran, pero ¿cómo alejas a un tráfico entero? ¿Cómo haces que 20 carros avancen cuando adelante hay caos y atrás siguen llegando más? Unos se quedaron dentro del auto, pensando, se me va a pasar. Otros salieron corriendo y dejaron puertas abiertas, y la nube se metió más fácil. Hubo quien se desmayó en la banqueta. Hubo quien se cayó intentando ayudar a otro. Y eso es lo que vuelve esto una pesadilla, que en el intento de salvarte, te puedes quedar sin fuerzas en segundos. Los bomberos y el equipo especializado llegaron después, con mascarillas y trajes que parecen de otro mundo. A la gente le dio un poco de alivio verlos, como si por fin hubiera adultos en la habitación. Pero la nube no se iba por respeto. La nube seguía ahí, moviéndose con el viento, cambiando de dirección de repente. Un giro del aire, y donde hace un minuto estaba libre, ahora ardía la garganta. Hay una parte que pocos cuentan, pero existe, el silencio raro, porque en medio del caos hay momentos donde ya no se oyen gritos, sino toses. Toses secas, toses que suenan a papel rasgado. Y cuando escuchas eso, te cae la realidad. Esto no es susto, esto es daño. Con el tiempo, lograron evacuar cuadras, sacaron gente de casas, cerraron calles, hicieron perímetros. Algunos vecinos se fueron con lo puesto, con la mano en la cara, llorando no solo por el ardor, sino por el miedo. Luis, mientras tanto, fue atendido ahí mismo. Dicen que no dejaba de repetir una frase, como disco rayado: fue un golpe chiquito, no fue mi intención. Y ese es el detalle humano que muchos olvidan. El tipo que iba manejando no es un monstruo. Es alguien que, en un segundo, se quedó cargando con un desastre. El cierre de esta historia no tiene fantasma, tiene algo peor: consecuencias. La gente que estuvo más cerca tardó días en sentirse normal. Algunos tuvieron que ir al hospital. Hubo reportes, investigaciones, multas, papeles, llamadas, entrevistas. La ciudad siguió, porque la ciudad siempre sigue. Pero los que estuvieron ahí se quedaron con un recuerdo que no se borra: el momento en que el aire se volvió enemigo. Por eso se volvió leyenda, porque los traileros la cuentan como advertencia, no como entretenimiento. Cuando alguien joven presume que maneja rápido, alguien suelta: acuérdate de la nube blanca. Cuando alguien dice: un choque leve, no pasa nada, otro contesta: leve para defensa, no para lo que traes atrás. Yo, cada vez que paso por zonas urbanas y veo una pipa, me da por tragar saliva. Me imagino ese silbido. Me imagino la nube pegada al piso, buscando rendijas. Y pienso en algo bien simple, bien humano. No hace falta lo paranormal para vivir el peor terror. A veces basta un segundo, un carro imprudente y una carga que no perdona errores. Si manejas, sea lo que sea, no te creas invencible. Y si algún día ves una nube blanca rara, bajita, corriendo por el suelo, no te quedes mirando como si fuera niebla bonita. Aléjate, no juegues, no te acerques por curiosidad.
porque hay cosas que no se ven hasta que ya las respiraste. Celular. Los 3 segundos. A Ramiro lo conocí por una nota chiquita en un grupo de choferes. No decía gran cosa. Choque por celular, kilómetro tal, varios compactados. Y ya. Pero en los comentarios la gente no hablaba del choque. Hablaba de los 3 segundos, como si eso fuera un maldito conjuro. Es que así empieza, escribió uno. 3 segunditos y te cambió la vida. Suena exagerado hasta que te lo explican como te lo explicaría cualquiera, sin palabras raras. A 90% hora, 3 segundos son como cerrar los ojos y cruzar una cancha entera, pero con 40 toneladas en las manos. Y no hay, perdón. Ramiro no era un novato, no era de esos que van pisteando o jugando carreritas. De hecho, era el típico que te regaña si te ves sin chaleco o si te brincas un retén. Tenía sus mañas, claro, como todos. La música alta para no dormirse, el café cargado, el pan dulce aplastado en la bolsa de la puerta y el celular ahí, siempre a la mano, como un copiloto silencioso. Ese día iba por una carretera recta, de esas que te dan confianza. Sol de mediodía, aire caliente que entra por las rendijas, el motor parejo, el tráiler bien sentado en el pavimento. Todo normal. Lo más peligroso en un tramo así no es una curva, es el aburrimiento. La mente se te empieza a ir solita, cuentas tráileres, miras anuncios, te acuerdas de pendientes, te pones a pensar en lo que falta para llegar. Y ahí, justo ahí, vibra el teléfono. No es una vibra dramática, es esa vibración corta, como de, mírame. WhatsApp. Ramiro lo ve de reojo primero, como quien peca poquito. Ya voy llegando, amor. Una frase simple, de casa, de vida normal, de esas que te hacen sentir persona y no pura máquina. Y Ramiro hace lo que hace medio mundo. Se siente obligado a contestar, no porque sea urgente, no porque se esté cayendo el cielo, sino porque en la cabeza se oye esa vocecita. Es tantito, es rápido, nomás le pongo que ya casi. Baja la vista. En esos 3 segundos pasan varias cosas que tu cerebro ni registra. El volante se te siente más ligero, como si de pronto no fuera tuyo. El zumbido del motor se vuelve un sonido lejano. Y lo más raro, hay un momento donde te crees invencible, como si el mundo se pausara mientras tú escribes. Ya voy llegando, amor. Te lo juro, esa frase la han escrito miles de personas, y no todas llegan. Cuando Ramiro levantó la vista, lo que vio no cuadraba con lo que debería estar ahí. No era el flujo normal, no era el carro que se mueve, la troca que se abre, el espacio que se negocia. Era una pared de autos, una fila completa detenida por obras, conos, un señalamiento torcido, una bandera naranja agitándose tarde. De lejos, eso se ve como un bajón. De cerca, se ve como tu sentencia. El cuerpo reacciona antes que la mente. Se te seca la boca, el estómago se te va a los pies. A Ramiro se le escapó un no, de esos que no son para que te oigan. Son para que el universo te haga caso. Pisó el freno con todo. Sintió el golpe del aire en la cabina, el cinturón apretando, el remolque empujando como si alguien te aventara con los 2 brazos. Las llantas chillaron una fracción, y luego, nada. El sonido se lo tragó la masa. No hubo tiempo. El impacto no es como en las películas, no es boom y ya. Es un estruendo feo, metálico, larguísimo, como si estuvieras arrugando lámina con una prensa gigante. El tráiler se metió en la fila y empezó a empujar. Un sedán quedó atrapado entre la defensa del tráiler y la parte trasera de otro camión. Lo compactó. Así, sin poesía. Ramiro sobrevivió. Eso es lo primero que la gente dice. Por suerte sobrevivió. Pero hay una clase de suerte que se siente como castigo. Porque sobrevivir ahí significa verlo bajar, temblando, con las piernas flojas, y encontrarte el silencio raro que queda después del grito.
Ese silencio que no es paz, es shock. Es gente mirando sin poder creer. Es polvo flotando. Es un olor que mezcla freno quemado con plástico caliente. Es el sonido de alguien llamando a un nombre una y otra vez, como si repetirlo lo fuera a traer de vuelta. Ramiro caminó como borracho, pero sin alcohol, con la mano todavía agarrada al celular, como si no supiera cuándo lo había apretado, y al acercarse vio lo que nunca quiso ver. No hace falta describirlo con morbo. Basta decir esto: hay cosas que se te quedan pegadas en la cabeza como chicle en suela. Y por más que te bañes, ahí siguen. Dicen que lo primero que dijo fue: Yo nomás estaba contestando. Y luego se le quebró la voz, porque en su mente el mensaje era una tontería que costó demasiado. Los de la obra se quedaron congelados. Un señor con casco trató de dirigir, pero era tarde. Un conductor de otro tráiler se bajó corriendo a poner triángulos. Los carros de atrás empezaron a frenar de golpe. Alguien gritó que llamaran a emergencias, y el tiempo se volvió gelatina. Lento, espeso, horrible. Cuando llegó la primera patrulla, el policía miró el desastre y luego miró a Ramiro como se mira a alguien que acaba de romper algo que no se puede arreglar. No con odio, con esa mezcla rara de cansancio y otra vez lo mismo. ¿Qué pasó?, le preguntó. Y Ramiro, como si todavía estuviera allá arriba, con el volante en las manos, solo alcanzó a decir: me distraje, 3 segundos. Esa frase se corrió como chisme, pero chisme de los que no dan risa. La escucharon los paramédicos, la escucharon los de la grúa, la escuchó un reportero que llegó tarde y no vio el momento del choque, pero sí vio la cara del culpable. La escucharon otros choferes que pasaban despacio, mirando de reojo y pensando: pude ser yo. Ahí es donde nace la leyenda. Porque no fue el accidente en sí lo que hizo que la gente lo contara tantas veces. Fue lo que pasó después, en las semanas siguientes. Los grupos de WhatsApp de traileros comenzaron a llenarse de audios, no de chismes, de advertencias. Un chofer decía: compa, neta, ni lo agarres. Yo vi uno igual en tal tramo. El celular te come. Otro: te juro que cuando vibra se siente como si alguien te jalara los ojos. Otro más, con voz bajita: a mí me pasó algo bien raro, como que vi el carro detenido antes de que estuviera, como si la carretera me lo enseñara, y aún así casi pego. Y ahí se puso más oscuro, porque a Ramiro empezaron a pasarle cosas, o eso cuentan. Algunos dicen que es culpa y ya, otros dicen que hay carreteras que se cobran lo suyo. La historia más repetida es esta: después del accidente, Ramiro dejó de manejar un tiempo. No podía. Nomás oía un claxon y se le subía el pulso. Se despertaba empapado, con el sonido del metal reventando en la cabeza. Cerraba los ojos y veía la fila de carros quietos, como si la tuviera pegada en la retina. Una noche, cuentan, estaba en su casa intentando dormir. El teléfono, apagado, encima de una mesa. Sin batería, sin señal, sin nada. Y aún así, vibró. Una vibración corta, seca, como si el aparato tuviera vida propia. Ramiro se sentó de golpe. No puede ser, dijo, y se rió nervioso, como cuando te asustas y te haces el fuerte. Se levantó, lo agarró y ahí estaba. Pantalla negra. Nada. Pero cuando lo soltó, vibró otra vez. 3 veces. Como una cuenta regresiva. Dicen que esa misma noche, Ramiro escuchó una notificación que no era notificación. Un tin tenue, como de mensaje entrando desde muy lejos, y que en su cabeza, sin querer, leyó la misma frase: ya voy llegando, amor. Pero esta vez sonaba distinto, no cálida, no normal. Sonaba como burla, como si alguien se la estuviera repitiendo desde el choque, desde la fila, desde el lugar donde el tiempo se rompió. Al día siguiente, Ramiro borró WhatsApp, borró todo,
Cambió de número. Compró un celular viejo, de teclas, para llamadas y ya. Juró que nunca más. Y aún así, los compañeros decían que cuando pasaba por ciertos tramos, Ramiro se quedaba callado. Agarraba el volante con fuerza, sin parpadear, como si esperara que algo se atravesara. ¿Qué tienes?, le preguntaban. Y él contestaba lo mismo. Es que a veces me vuelve a pasar. Siento que se me van los ojos solos. Ahí es donde los choferes comenzaron a llamarlo los 3 segundos. Como si no fuera un accidente, sino una cosa que te puede caer encima, como una sombra. Y el miedo, ya lo sabes, se pega mejor cuando parece real, porque lo es. No necesitas fantasmas para entender el terror de esto. El terror está en lo común, en lo no más tantito, en esa confianza estúpida de creer que tú sí puedes, tú sí controlas, tú sí eres la excepción. ¿Has intentado contar 3 segundos con los ojos cerrados? Hazlo. 1, 2, 3. Se siente nada. Una miseria. Ahora imagina que en esa miseria, tu tráiler recorrió decenas de metros sin ti, sin tus ojos, sin tu decisión. No es una historia para que digas, qué fuerte, y sigas scrolleando. Es una historia para que, cuando te vibre el teléfono en carretera, te acuerdes de Ramiro, aunque no lo hayas visto nunca, para que sientas ese frío rápido en la nuca y digas, no, ahorita no. Porque la leyenda no dice que el celular esté embrujado. La leyenda dice algo peor, que el monstruo eres tú cuando te distraes. Y la carretera no perdona, no negocia, no entiende de ya casi llego. La carretera solo cobra. Así que si manejas, hazte un favor, pon el teléfono lejos, siléncialo o apágalo, que se enoje quien se tenga que enojar, que esperen, que te digan exagerado. Más vale que te digan exagerado, a que alguien en una fila detenida escuche tu motor venir y no tenga a dónde correr. 3 segundos, nada, y al mismo tiempo, todo. Carga mal amarrada, el deslizamiento. En la grabación sale Beto, un tipo común, no el lobo de carretera que presume, sino el que trabaja y ya. Se oye que va hablando solo, como hacemos todos para mantenernos despiertos. Ya casi llego. Nomás esta vuelta y me quito de broncas. Nada de música, nada de dramatismo, solo el camino y el camión. Iba cargado con rollos de papel, bobinas enormes, paradas, como cilindros blancos que parecen inocentes, pero cada una pesa como si trajeras un elefante amarrado con mecate. La gente que no sabe cree que es papel, que eso no pesa, pero el papel en rollo es otra cosa. Es masa, es inercia, es un bloque que cuando decide moverse, se mueve y ya no lo paras. Beto había hecho lo que muchos hacen cuando andan cortos de tiempo o de equipo. Amarró con correas viejas, de esas que ya están medio brillosas, medio comidas, y que cuando las jalas no cantan como nuevas, sino que suenan apagadas, como si ya no tuvieran ganas de trabajar. Y lo peor, no usó tapetes antideslizantes. Esos tapetes no son lujo, son freno. Sin eso, la bobina se convierte en patín. En el video, antes de la curva, todo parece normal. Una recta, el sol bajando, la luz anaranjada pegando en el parabrisas. Beto va un poco rápido, no de locura, pero sí alegre. Se nota porque el remolque vibra más de la cuenta y porque el sonido del motor va alto, como cuando llevas el pie un poquito de más. Y entonces viene la curva. No es una curva cualquiera, es de esas que te obligan a bajar sí o sí. Pero como está en bajadita y no se ve tan cerrada al inicio, engaña. El típico lugar donde dices, ah, la saco. Y sí, la sacas, hasta que la carga decide opinar. En cuanto mete el volante, se siente el primer jalón. No se ve todavía,
pero se siente. El camión hace esa reacción fea, como si alguien te empujara de lado. Beto hasta suelta una risita nerviosa, como cuando el cuerpo te avisa: «¡Ey! Aquí viene algo». «Está pesada esta madre», dice, y en esa frase se oye lo que no se oye, el miedo tratando de no sonar a miedo. Pasan 1 o 2 segundos y aparece el sonido más traicionero del mundo. Un pop seco. No es explosión, no es un choque. Es peor, porque es pequeño. Es el sonido de algo que se rompe sin pedir permiso. Y después, otro. Pop. Ahí es donde la cámara tiembla raro, como si la fuerza le pegara al teléfono también, porque las bobinas, que venían quietas, empiezan a deslizarse. No ruedan bonito, se corren de golpe, como si el piso se hiciera jabón. El remolque se carga de un lado. Se nota porque el volante se siente pesado y el camión ya no va parejo. Y ahí es cuando el cuerpo entiende antes que la mente. Beto suelta un «no, no, no», bajito, apretado, como un rezo. Muchos creen que el camión se vuelca cuando choca o cuando le pegan. Número a veces se vuelca solo, por la pura física, por el peso y el movimiento. Es como estar parado en una silla y que alguien te empuje el piso. No hay tiempo para reaccionar. En el video se oye un rugido de metal, como si el remolque se quejara. Y el mundo se va de lado. Primero es una inclinación, un segundo donde todavía piensas, lo rescato, y luego, adiós. El remolque se voltea como si fuera una caja de cartón y la cabina, que es donde va tu vida, se va arrastrando detrás como perro amarrado. La cámara se vuelve un caos. Cielo, asfalto, cielo, asfalto. Se escuchan cosas reventándose, vidrio tronando y ese sonido de chispas que a cualquiera le pone la piel de gallina. El metal raspando el pavimento como si estuvieran moliendo el camión. Beto grita, pero no como en películas. Grita como grita alguien cuando se da cuenta que no hay control. Un grito roto, cortado por los golpes. Se oye respiración pesada, como si le hubieran sacado el aire a puños. Y de fondo, un golpeteo repetido. Eso es su cuerpo rebotando contra el cinturón y el asiento, porque en un vuelco no te caes, te centrifugan. El remolque, ya acostado, se arrastra por el asfalto y deja una estela de chispas. Parece una línea de fuego. Hay polvo, hay pedazos volando, y el sonido se hace más fuerte y más lento a la vez, como cuando un tren frena a lo bruto. En un punto se escucha un golpe más duro. Eso es el muro. El remolque pega y la cabina se tuerce. Se siente, incluso sin verlo. La estructura se retuerce como lata. Y ahí, por fin, todo se detiene. Silencio. No un silencio bonito, un silencio pesado, raro, como si el mundo se quedara esperando el siguiente ruido. Se oye el motor ahogándose, el tac-tac-tac de algo suelto y un pitido lejano, quizá la alarma o el claxon atorado. Beto no habla por unos segundos. Solo respira, y esa respiración, te lo juro, te mete el susto en el pecho, porque no es la respiración de «estoy bien», es la respiración de «sigo aquí, pero no sé cómo». Luego dice algo que se me quedó grabado. «Madre mía, madre mía», y empieza a toser, tos seca, de polvo, de adrenalina, de garganta cerrada. Se oye que intenta moverse, pero cada movimiento duele. Se le sale un quejido corto, como cuando quieres hacerte el fuerte y el cuerpo no te deja. Lo que el video no muestra del todo, pero se adivina por el ángulo, es que las bobinas se fueron hacia el lado derecho de la caja y se amontonaron. Eso fue la sentencia. Cuando el peso se te junta en un solo costado, es como si el camión quisiera acostarse. Y se acuesta. No importa si tú eres buen conductor.
No importa si tienes años, ahí manda la carga. La leyenda del video nació por lo que vino después, porque ese clip no termina con ambulancia ni con policías. Termina raro, termina inquietante. Según los comentarios del mismo grupo donde lo vi, ese tramo ya tenía fama. Decían que en esa curva algo pasa, que siempre se voltea alguien, que siempre hay una falla, que siempre se rompe una cadena o se revienta una llanta justo ahí. El típico lugar donde la gente empieza a inventar historias. Que si la curva está mal hecha, que si hay aceite, que si ahí espantan. Y mira, yo soy de los que cree en la realidad primero. Velocidad, peso, correas malas, falta de tapetes, curva cerrada. Ahí tienes la receta completa. Pero también te digo algo. Hay lugares que te ponen un nudo en la panza sin razón. Lugares donde el aire se siente diferente. Y esa curva, por lo que cuentan, es uno de esos. Porque después del choque contra el muro, hay un segundo donde la cámara apunta al parabrisas. Y se ve una sombra moviéndose afuera, como si alguien pasara caminando por el costado. Pero no se ve bien. Está lleno de polvo, la luz pega rara. Y Beto, sin ver nada, suelta. ¿Quién anda ahí? ¡Ey! No se oye respuesta. Y entonces dice otra cosa, más bajito, casi como para él. Yo sabía que aquí no. Esa frase es la que hizo que la gente armara cuento, que si vio algo en la curva, que si alguien lo distrajo, que si una sombra se le atravesó. El video no lo prueba, pero el cerebro, cuando tiene miedo, completa lo que no ve. Lo más feo es que, por cómo respira y cómo se queja, se nota que estaba lastimado. Y cuando estás lastimado, solo, atrapado, con el camión de lado, cualquier ruido se vuelve monstruo. Al final se escucha como si marcara a alguien. Dice, compadre, me volteé feo. Y luego, no siento bien la pierna. Y ahí se corta. No supe si Beto vivió, si quedó bien, si lo sacaron rápido. En internet, esas cosas se pierden. El video sigue rodando, pero la persona se vuelve contenido. Y eso, a mí, es lo que más me revuelve el estómago. Por eso te cuento el origen de la leyenda, como la cuentan los que vieron el clip primero. Que esa curva no perdona, que no le gusta el descuido, que cobra cuando la subestimas. Y sea verdad o no lo de lo paranormal, el mensaje es el mismo. Porque el terror real del tráiler no es un fantasma con cadenas. Es la física, es la prisa, es el ya me voy así nomás. Es amarrar con correas cansadas y pensar que aguantan una vuelta más. Es llevar 2 toneladas que se comportan como si tuvieran voluntad propia cuando entras a una curva cerrada. Si algo te deja este video, es una advertencia simple. La carga no te perdona y la carretera no negocia. Si la amarras mal, tarde o temprano te lo cobra. Y cuando te lo cobra, no te pregunta si tienes familia, si tienes planes, si solo faltaban 20 kilómetros. Solo te tira al piso y te deja ahí, escuchando tu propia respiración, esperando que alguien te encuentre.